Bien, entonces, vamos a ver qué es esta derivada sucesiva. ¿A qué estoy haciendo referencia? Supongamos que yo tengo una función, que f de x es igual a 3x cubo más 4x al cuadrado menos 5. Si yo derivo esta función, la derivada de esta función, este 3 ¿cómo bajaba? Multiplicando y me quedaba 9x al cuadrado, porque le bajaba un grado, más 8x y la derivada de un número era 0. ¿Hasta ahí estamos bien? Esta es mi derivada primera. Ahora, yo puedo encontrar la derivada segunda de esta función. ¿Qué sería? La derivada de la derivada primera. Entonces ahora derivo esta función y me va a quedar 18x más 8. Pero también puedo encontrar la derivada tercera de esta función. Y esto me va a dar 18. La derivada cuarta de esta función, y la escribo así como con números romanos, la derivada cuarta de esta función es 0. Y la primera pregunta que puede aparecer es si existe la derivada quinta, la derivada sexta, la derivada séptima, la derivada octava, la derivada novena, la derivada enésima. Pregunto, ¿existe? ¿Qué consideran? Sí. ¿Sí o no? Sí, va a existir. ¿Y cuánto va a dar? ¿Cuál es la derivada de 0? Es un número 0. ¿Cuánto es la derivada de un número? 0. A partir de la derivada cuarta en adelante, todas sus derivadas van a ser siempre 0. ¿Hasta ahí está claro? Pero esto pasa con esta función en particular. Pero después tenemos derivadas que son cíclicas. Por ejemplo, si yo pusiera como ejemplo, este sería un primer ejemplo, un segundo ejemplo. Supongamos que yo quiero derivar el seno de x. La derivada del seno, coseno de x. Ahora, cuando busque la derivada segunda, la derivada de coseno menos seno de x. La derivada tercera, la derivada del seno, coseno, me olvido del menos, la derivada del seno es coseno, y ahora le agrego el menos. ¿Está claro? Y la derivada cuarta sería, también hago lo mismo, me olvido del menos, la derivada del coseno menos seno. Con el menos, menos por menos me va a quedar más seno. Y fíjense que esta derivada son cíclicas. ¿Por qué? Porque derivándola 4 veces volví a la función original. Le voy a estar dando vueltas indefinidamente por estos 4 valores. ¿Hasta ahí está claro? ¿Por qué me interesa saber las derivadas sucesivas? Les decía lo siguiente, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. A mí me interesa que ustedes sepan derivar de forma sucesiva porque, por ejemplo, si yo tengo una función cualquiera, f de x igual a x cubo menos 4x, esta función rápidamente yo puedo saber que sus raíces van a ser 0, 2 y menos 2. ¿Por qué puedo hacer esto? Esto tiene que ver con algo que vimos el año pasado. Bueno, si yo factorizo, saco factor común x, me queda x por x cuadrado menos 4. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Y ese x cuadrado menos 4 puedo aplicar una diferencia de cuadrados diciendo que eso es
X más 2 por X menos 2, ¿todos de acuerdo? Entonces, esto me está indicando rápidamente sus raíces. Esta es 0, porque ¿por quién tengo que reemplazar a la X para que esto valga 0? 0. Esta es menos 2, porque tengo que reemplazar a la X por menos 2 para que este paréntesis de 0, y esta es 2. Quiere decir que yo tengo una raíz en menos 2, otra raíz en 0 y otra raíz en 2. Muy bien. Ahora, observen cómo puedo saber si esto viene desde menos infinito, sube, vuelve a bajar y vuelve a subir, o desde más infinito. Rápidamente lo que hago es, hago tender a x a menos infinito. Cuando x tienda a menos infinito, esto me va a quedar, acá me va a quedar menos al cubo, me queda menos, ¿sí o no? Y acá me queda menos 4 por menos infinito más infinito. Entonces me queda menos infinito más infinito. Yo no sé si viene de arriba o de abajo. Me fijo en esta expresión factorizada. ¿Esto cómo es? Lo estoy haciendo tender a menos infinito. Esto me va a dar negativo, ¿sí o no? Acá, en este factor. ¿Me siguen lo que digo? ¿Todos? Si yo reemplazo esta x por menos infinito, me va a dar positivo o negativo. Negativo. Si lo reemplazo acá, menos infinito al cuadrado, ¿cómo me va a quedar? Positivo. Menos 4 sigue siendo positivo. Y después tengo más por menos. Por lo tanto, cuando la función venga desde menos infinito va a ser negativa. Quiere decir que esta función aproximadamente su gráfica es algo así. El tema es que yo no sé hasta qué valor de i crece esto y cuál es el valor de x para ese valor de i y hasta qué valor de i decrece esto y cuál es ese valor de x para ese valor mínimo. ¿Hasta ahí está claro? Las derivadas sucesivas me van a permitir conocer justamente este valor de x que tengo acá y este valor de x que tengo acá. Y obviamente cuando tenga este valor lo voy a reemplazar y voy a averiguar cuál es el valor de y. Entonces ahora voy a saber con exactitud hasta qué valor de x esto crece y con exactitud hasta qué valor decrece. Esto que está acá se denomina máximo. Este es el máximo de mi función, pero es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque en realidad esto es un máximo porque hace un pico, es como una montaña. Pero es relativo porque la función sigue creciendo después. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, una parábola, este máximo que yo tengo acá es absoluto. ¿Por qué es absoluto? Porque realmente no solamente tengo ese pico, sino que realmente es el valor máximo que va a poder adoptar la función. De la misma forma, esto es un mínimo, ¿de qué manera? ¿Relativo o absoluto? Relativo. Y si yo tuviera, por ejemplo, una función que se comportara así, este mínimo, este que está acá, sería relativo y este que está acá, ¿cómo sería? Absoluto. ¿Bien? Bueno, ¿por qué quiero que sepamos justamente el tema de las derivadas sucesivas? Para poder utilizarlo y aplicarlo en el análisis de funciones para conocer estos máximos, estos mínimos relativos absolutos, y después hay algo que hace así, que justo en este punto se denomina así o al revés, se denomina punto de inflexión. Y todo esto lo voy a poder averiguar justamente con mis derivadas sucesivas. ¿Bien? Pero primero hay que acostumbrarse a derivar las funciones varias veces
¿Qué les va a decir la consigna? Hallar la derivada segunda, hallar la derivada tercera, hallar la derivada quinta. En este caso, si yo les pidiera hallar la derivada segunda, ¿cuál es la derivada segunda? Esta, 18x más 8. Si les pido hallar la derivada tercera, ¿cuál es la derivada tercera? 18x. Si les pido hallar la derivada décima, ustedes con que lleguen a la cuarta, ya saben que todas las demás van a ser. Entonces, llegan hasta la cuarta y me dicen 0. De hecho, fíjense lo que pasa. Cuando yo tengo una función polinómica, ¿qué va a ir pasando cada vez que derive con el grado de esa función? Va a ir ¿qué? Disminuyendo. ¿Cuánto? Cada vez que lo derive disminuye un grado. Entonces yo tengo una función. Esta función es de grado 3. Pero supongamos que yo tengo una función de grado 7 y yo pido la derivada décima. Fíjense, esta función es de grado 3. En la derivada cuarta se convierte en 0. Quiere decir que una función de grado 5 en la derivada sexta se convierte en 0. Quiere decir que si yo tengo una función de grado 7, ¿en qué derivada se va a convertir en 0? En la derivada 8. Y si yo les pido la derivada 10, ustedes ya saben cuánto va a ser. ¿Cuánto es? Y sí, porque si en la 8 ya se convirtió en 0, en la 10, que es 2 derivadas más, va a ser 0. O sea, hacer la derivada quinta de esto no tiene demasiado sentido. Si yo digo, bueno, si ustedes se ponen a hacer la derivada quinta y la derivada quinta de esto, y sigue siendo 0. ¿Se entiende? Porque la derivada de un número es 0 y 0 es un número. Entonces yo sé que siempre va a ser 0. ¿Para qué la voy a buscar? Bien. Bueno, ¿qué les voy a pedir en el trabajo que van a hacer hoy? O en la actividad que van a hacer hoy. Que busquen la derivada tercera, la derivada cuarta, la derivada séptima de cada una de las funciones. Y a partir del día de mañana vamos a ver, una vez que ustedes ya se acostumbraron a hacer eso, cómo a partir de esas derivadas sucesivas yo puedo hacer el análisis de funciones. ¿Está claro? Segundo. El análisis vendría a ser lo que hiciste recién. Lo que esto, ¿cómo me va a permitir, esto, saber cuál es el valor de X para este máximo, cuál es el valor de X para este mínimo o para un punto de inflexión? Pero primero quiero que deriven bien. Entonces, cuando diga la derivada segunda, ustedes van a tener claramente, van a saber de qué estoy hablando. Cuando diga y todas estas cuestiones. Necesito que esto lo hagan bien para poder aplicarlo a eso.